Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Juegos de reencarnación. La madre de Yukino es demasiado atrevida. Traductor God of Chicken. El transmigrador, Nishikawa Makoto, viaja a un mundo donde se mezclan varios elementos del anime. Después de inscribirse en la Academia Shuchi-in y presenciar a un grupo de niños ricos de segunda generación que pueden hacer lo que quieran, se da cuenta una vez más de la importancia de nacer en la familia correcta. Justo entonces, el juego de la reencarnación desciende. Para sobrevivir, debe conquistar varios mundos de mazmorras. Es más, los poderes obtenidos en los mundos de mazmorras pueden seguir usándose en el mundo real. Naruto. Mientras otros jugadores siguen asistiendo tontamente a la Academia Ninja, Makoto ya se ha infiltrado en el complejo del clan Uchiha durante la noche de la masacre y ha obtenido con éxito el Mangekyo Sharingan. One Piece. Mientras otros jugadores reflexionan sobre si unirse a la marina o al gobierno mundial, Makoto se alía con Barba Negra para robar varias frutas del diablo poderosas y dárselas a sus esposas. Dragon Ball. Mientras otros jugadores aún piensan si estudiar en la escuela Tortuga o en la escuela Grulla, Makoto ya ha viajado en secreto a Namek en una nave espacial para pedir un físico Saiyajin con las esferas del dragón. En realidad, Makoto. Oye, Yukino, anoche dimos una fiesta increíble, con todas las chicas guapas invitadas. ¿Adivina quién no recibió invitación? Señora Yukino Sita. Tú. 75. Capítulo 75. Cómo tratar con la policía. Megure Juzo permaneció completamente rígido, tragando saliva con dificultad, mirando fijamente los edificios que se derrumbaban en ruinas. Tras haber sufrido una importante derrota a manos de Makoto anteriormente, esta vez había utilizado todos sus contactos para desplegar a los francotiradores de élite del Departamento de Policía Metropolitana. Pero nunca esperó este resultado. De repente, un escalofriante pavor se apoderó de mí desde atrás. Megure Juzo se giró y vio la mirada de Makoto fija en él, con una leve sonrisa en el rostro. Es hora de la segunda ronda. Megure Juzo abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. Makoto volvió a hablar con calma. ¿Qué? ¿Ese era tu último recurso? Megure Juzo y todos los oficiales que lo acompañaban permanecieron en silencio. Era claramente una admisión de culpabilidad. Las armas más potentes que la policía japonesa podía desplegar eran rifles de francotirador pesados y escopetas. No podían contar con helicópteros, vehículos blindados ni otro armamento pesado como sus homólogos estadounidenses. Bueno, tenía sentido. Las amenazas a las que se enfrentaban eran de otro nivel. Por muy malo que fuera Japón, incluso con armas de fuego, en última instancia, los enemigos no eran más que eso, enemigos. Pero en Estados Unidos, todo el mundo tiene armas. Aunque disponían de helicópteros, estos se utilizaban principalmente para perseguir a Kaito Kid, y tampoco estaban equipados con armamento específico. TCH Makoto arqueó una ceja. En ese momento, se sentía como si acabara de ponerse su equipo, solo para que la otra persona le dijera de repente que estaba con la regla. De repente, el patrón Mangekyo en el ojo derecho de Makoto giró bruscamente. ¡Zas! Aterradoras llamas negras estallaron sin previo aviso contra varios agentes de policía. ¡Ah! Varios agentes de la primera división de investigación gritaron, desplomándose en el suelo y forcejeando desesperadamente para apagar las llamas que ardían en sus cuerpos. ¿Qué es esto? No puedes apagarlo. Ayúdenme. Ayúdenme. No quiero morir. Las extrañas llamas negras helaron la sangre de todos los espectadores. ¿Qué clase de habilidad era esta? Al ver que la expresión de Makoto se volvía cada vez más impaciente, llegando incluso a usar Amaterasu, Ran no dudó ni un instante. Golpeó el cuello de su padre con un tajo de cuchillo, luego arrastró al inconsciente Kogoro y se abrió paso rápidamente entre la multitud. Lo siento, Makoto-sensei, no le molestaremos más, nos vamos ya.
Makoto se limitó a echar un vistazo a la chica, y luego dirigió su atención a los únicos miembros restantes de la primera división de investigación, Megure Juzo y Sato Miwako. Convoquen a todas las fuerzas policiales de Tokio. No, llamen también al ejército. Al ver que Makoto la ignoraba, Ran dejó escapar un largo suspiro de alivio. En ese preciso instante, Shinichi se acercó rápidamente, con la voz temblorosa, y susurró: Ran, ¿por qué no me dijiste que él podía? Por muy engreído autoproclamado invencible que Shinichi solía ser, después de presenciar esta escena de primera mano, no fue tan tonto como para pensar que podría oponerse a Makoto. Ran le lanzó una mirada fulminante. Te lo dije. ¿Me escuchaste? Al ver a Megure Juzo todavía parado allí, paralizado y claramente aterrorizado, el dibujo en el ojo derecho de Makoto volvió a girar. Auge. En un instante, las inextinguibles llamas negras de Amaterasu se encendieron también en el cuerpo de Megure Juzo. Oficial Megure. Shinichi gritó, pero antes de que pudiera moverse, Ran le propinó otro golpe con la mano en forma de cuchillo, impactando con precisión en la nuca y dejándolo inconsciente. Jefe Megure. Sato Miwako, que estaba a su lado, estaba aterrorizada. Su instinto la impulsó a quitarse el uniforme y correr a ayudar a Megure Juzo a extinguir las extrañas llamas negras. Pero Megure Juzo, usando sus últimas fuerzas, apretó los dientes y alzó una mano para detenerla. No te acerques, Sato, rápido, informa a los superiores. Al ver cómo las llamas negras casi aniquilaban a la policía, los estudiantes de las secciones intermedia, secundaria y universitaria de la Academia Shuchin temblaban de miedo, sin atreverse siquiera a respirar en voz alta. En ese momento, Shizuka finalmente comprendió la situación por completo. Corrió hacia la primera línea y les gritó a los estudiantes que estaban detrás de ella: ¡fuera! Todos, salgan de aquí ahora mismo. Al contemplar los edificios derrumbados a su alrededor y el destino de los oficiales, casi reducidos a esqueletos calcinados, Shizuka no tenía ninguna duda de que, cuando las autoridades se pusieran serias, y Makoto también, este lugar se convertiría en un infierno inimaginable en la tierra, con innumerables personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Finalmente, los estudiantes reaccionaron y corrieron hacia las puertas de la escuela como locos. Aunque muchos sentían curiosidad por ver qué otras hazañas asombrosas podría realizar Makoto, no eran espectadores sedientos de sangre. No podían arriesgar sus vidas solo para ver el espectáculo. En medio del caos de la huida, se produjo una estampida. Cuando la zona quedó desocupada, varios cuerpos más yacían en el suelo frío. Shizuka jadeaba en busca de aire, con el corazón aún acelerado, cuando de repente se percató de que un grupo de personas seguía de pie en el campo vacío. Airi, Marina, Utaa, Megumi, ¿por qué no has corrido, Shizuka se detuvo a mitad de la frase al darse cuenta. ¿No eran estas las personas que Shita Yukino le había pedido que reuniera en el club de servicio antes? Makoto, yo también quiero pelear. Quiero. Airi ignoró por completo a Shizuka y corrió hacia Makoto como un conejo juguetón, gritando emocionada. Marina era más femenina y se acercó con una sonrisa amable. Utaa y Megumi las seguían de cerca. Utaa se apartó un mechón de pelo de la oreja, sonriendo mientras decía: Sensei-kun, me prometió compensarme después, pero aún no lo ha hecho. Makoto-kun, fuiste grosero antes. Megumi habló con su tono suave habitual. Por otro lado, Ran, que intentaba escabullirse llevando a su padre y a su amigo de la infancia por el cuello como si fueran dos perros, se detuvo de repente al ver a sus compañeros de equipo dar un paso al frente. Si me fuera ahora, ¿parecería fuera de lugar? Corrió. Sonoko se giró para mirar a su amiga, luego volvió a mirar a Makoto a lo lejos y al grupo de chicas que lo rodeaban. Comprendió al instante la vacilación de Ran. Aunque Sonoko era conocida por su afán de prodigio hacia los hombres guapos, era la verdadera heredera de un importante conglomerado financiero y nunca cometió errores en asuntos importantes. Sonoko comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Con ese pensamiento, tomó a Shinichi y Kogoro, inconscientes, de las manos de su amiga. Vete. Yo me los llevo. En el pasado, Sonoko no habría podido hacer esto. Pero tras un viaje al más allá, su cuerpo había sido mejorado por el sistema de reencarnación. Además, había estudiado en la Academia Ninja durante 2 años. Incluso si no se hubiera convertido en ninja, aún conservaba la fuerza suficiente. Pero, Ran seguía dudando. Sonoko le dio una palmada firme en la espalda. Vete ahora o perderás tu oportunidad. Sonoko estaba segura de que si Ran no se ponía de su lado ahora, su futuro no sería fácil.
Haruno era otra persona que comprendía la dinámica subyacente con la misma claridad que Sonoko. Habiendo sido elegido heredero de la familia Yukino-shita desde la infancia, con poco más de 20 años pero con años de experiencia en el mundo de los negocios, Haruno comprendió de inmediato que no se trataba de escapar, se trataba de tomar partido. Yuki, tú primero. Haruno empujó suavemente a su hermana. Al ver la expresión de desconcierto de Yukino, Haruno bajó la voz. Mi presencia es suficiente. Para que su hermana pudiera vivir en libertad, había asumido voluntariamente la responsabilidad de convertirse en la próxima cabeza de familia. Ahora no era diferente. Además, Haruno sabía que su hermana no aprobaba los métodos de Makoto. Obligarla a unirse solo causaría problemas. Mantente fiel a tus principios. Dicho esto, Haruno corrió rápidamente al lado de Makoto, esbozando una sonrisa. Makoto-sama, déjame ayudarte, largarse. Haruno se quedó paralizado. ¿Qué? Fui tan inoportuna. Zumbido. En ese preciso instante, el sonido de los rotores del helicóptero se hizo más fuerte a lo lejos. Makoto y los demás pensaron instintivamente que habían llegado refuerzos de la policía o del ejército y levantaron la vista. El helicóptero tenía un logotipo claro de Tokyo Televisión en su costado. Makoto. La policía de este mundo era completamente inútil. 76. Capítulo 76. Ven, bailemos juntos. Makoto, que acababa de liberar a su Susanoo, fue envuelto una vez más por el dios esquelético de color gris oscuro. Apretó el puño derecho y, de la nada, apareció una enorme motosierra negra. Cada Susanoo despertado por un Uchiha, además de tener diferentes colores y apariencias, empuñaba armas únicas. Madara usaba katanas. Sasuke tenía un arco y flechas. Shisui tenía un taladro. Kakashi tenía shurikens espaciales. La versión de Makoto, descendiente del linaje de Fugaku, empuñaba una motosierra. Mientras se formaba, la motosierra emitía un zumbido agudo y penetrante. Makoto quedó bastante satisfecho. Siempre había encontrado las katanas demasiado delgadas, demasiado largas y demasiado frágiles. ¿Qué está haciendo? A bordo del helicóptero, Mizunasi Rena y los demás estaban aterrorizados. Como parte del equipo de noticias principal de la cadena de televisión, acudieron rápidamente al lugar al enterarse de la presencia terrorista, sin esperar jamás presenciar una escena tan desgarradora. Lo peor de todo es que el monstruo de abajo parecía estar apuntándoles. Espera, Makoto. Justo cuando Makoto estaba a punto de derribar el helicóptero, Airi lo llamó de repente. Makoto se giró para mirarla. Airi levantó la vista con expectación. ¿No es esta una oportunidad perfecta? Que filmen nuestra pelea y se la muestren al mundo entero. En realidad, quería aprovechar esta oportunidad para que el mundo supiera que Makoto era suyo. Pero eso era solo su opinión. La realidad era la opuesta. Utaa también asintió con la cabeza. Creo que la rubia tiene razón. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Airi se enfureció al instante. ¿A quién llamas rubia? Al oír esto, Makoto retiró la motosierra de la mano de su Susanoo, lo que provocó que el piloto del helicóptero y Mizunasi Rena exhalaran aliviados al unísono. Zumbido. El sonido de las hélices del helicóptero volvió a llenar el aire. Pero esta vez, cuando todos levantaron la vista, sus expresiones cambiaron drásticamente. Un enjambre de helicópteros armados se aproximaba rápidamente, acompañado por el rugido de los motores de los aviones de combate. Cazas F-35. Y eso no fue todo. Las orugas de los tanques tipo 10 retumbaban sobre las carreteras, atravesando los muros de la escuela y deteniéndose frente a Makoto y los demás, con sus oscuros cañones apuntando hacia ellos. ¿Eso es todo? Makoto dio un paso adelante. El patrón del Mangekyo eterno en sus ojos giró salvajemente, desatando un torrente de aterrador poder ocular y chakra sin control. El Susanoo esquelético de color gris negruzco que lo rodeaba hizo brotar innumerables hilos de chakra de su superficie, que se fusionaron en carne y luego fueron rápidamente cubiertos por una armadura gruesa y feroz. Su ya inmensa forma se multiplicó por varias. Susanoo. Tercera forma. Ven. Bailemos juntos. Makoto, sucumbiendo a un raro arrebato de exuberancia juvenil, soltó una carcajada. En ese momento, todo Japón se vio sumido en un pánico y un caos sin precedentes. En la transmisión en directo de la televisión de Tokio, un gigante colosal y de aspecto feroz, ataviado con una pesada armadura, se abría paso entre ruinas devastadas por la guerra.
A su alrededor yacían esparcidos innumerables tanques y vehículos blindados japoneses destruidos, los más avanzados del país, cuyos restos de acero se entrelazaban con columnas de humo, creando una escena propia del infierno. Cuando comenzó la transmisión, los ciudadanos japoneses asumieron instintivamente que se trataba de un fragmento de alguna película de superhéroes o de imágenes de una guerra entre un país y otro. Después de todo, con el apoyo del ejército estadounidense, ¿quién se atrevería a causar problemas en suelo japonés? Pero pronto, todos quedaron cautivados por el Susanoo, que se asemejaba a un antiguo dios demonio. ¿Qué era eso? ¿Un nuevo tipo de arma? Entonces, para su horror, reconocieron en las imágenes los contornos familiares de los edificios derrumbados. El texto japonés claramente visible destrozó sus ilusiones en un instante. Boom. 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 Al segundo siguiente, en la transmisión en vivo, varios de los tanques tipo 10 más nuevos de Japón entraron al patio de la escuela. Sus oscuros cañones apuntaron al gigante blindado gris oscuro y abrieron fuego. En medio del estruendo de los cañones y el humo que se extendía, el enorme dios demonio gris oscuro permaneció ileso, como una roca indestructible e inamovible. La cámara hizo zoom y los espectadores pudieron ver claramente a un joven de pie en el centro del cuerpo del ser divino, con una expresión de excitación y los ojos ardiendo de intensidad. Muchos telespectadores japoneses que seguían habitualmente los informativos y los programas jurídicos reconocieron al instante a Makoto. Luego, en un primer plano, los labios de Makoto se curvaron lentamente en una amplia sonrisa. Levantó ligeramente la mano derecha. Casi simultáneamente, el Susanoo del gigante alzó su brazo al unísono. La enorme motosierra gris negruzca que sostenía en su mano emitió un zumbido penetrante y ensordecedor. Con un sonido agudo y cortante, se balanceó. Los diversos tanques tipo 10 que habían rodeado a Makoto fueron partidos en dos al instante. Lo mismo ocurrió con el personal militar que se encontraba dentro de los compartimentos de los tanques. Seres humanos vivos, que respiran, partidos por la mitad. La sangre caliente brotaba a borbotones sobre los restos destrozados del tanque. El aura de derramamiento de sangre y violencia irradiaba a través de la pantalla, provocando que innumerables espectadores de todo el mundo lanzaran gritos escalofriantes. Muchos se taparon los ojos instintivamente, preguntándose desesperadamente si estaban viendo una película increíblemente realista y sangrienta. Pero lo que realmente les hizo darse cuenta de que esto era real no fue solo el Susanoo de Makoto. En el lugar, numerosos soldados de infantería japoneses fuertemente armados intentaban rodear y atacar a Makoto. Pero frente al poder absoluto, estos soldados rasos eran como hormigas tratando de sacudir un árbol, completamente insignificantes. En la transmisión en directo, un grupo de chicas de una belleza singular y personalidades distintas se movían como fantasmas entre los soldados, empleando una variedad de técnicas extrañas y extraordinarias. Algunas chicas alzaron las manos y escupieron enormes bolas de fuego, cuyas llamas abrasadoras consumieron instantáneamente a grupos de soldados. Otros invocaron dragones de agua rugientes y embravecidos, cuyas olas engulleron a los soldados. Poco después, los aterrorizados ciudadanos de Tokio que observaban desde el lugar vieron como los cazas F-35 surcaban el cielo a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia el centro de la ciudad y comenzando a lanzar una andanada de misiles. Los misiles que caían, las explosiones que estallaban, los edificios que se derrumbaban, todo les indicaba que aquello era real. Pero entonces, el gigantesco dios demonio que había ataviado con una armadura gruesa y pesada comenzó a desprenderse de ella, y su forma se redujo drásticamente hasta adoptar una forma más ligera y compacta. Susanoo. Segunda forma. Pero al instante siguiente, el humanoide Susanoo hizo brotar piernas de su parte inferior. Se puso de pie, aún con Makoto perfectamente encerrado en su interior. Susanoo. Cuarta forma. Makoto, controlando a la hora ágil Susanoo, dobló ligeramente las rodillas y saltó alto en el aire. Se elevó en picado, directamente hacia la lluvia de misiles que caían. ¡Bam! 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 Uno tras otro, los misiles estallaron contra la superficie del Susanoo. El resplandor de las explosiones envolvió por completo a la gigantesca figura. Dentro de los aviones de combate, los corazones de los pilotos latían con fuerza, pensando desesperadamente. ¿Funcionó? ¿Finalmente matamos a ese demonio? Pero al instante siguiente, una enorme motosierra, girando salvajemente con su superficie envuelta en llamas negras, surgió del humo y los escombros. Con una fuerza cataclísmica, partió en dos uno de los aviones de combate, junto con su piloto.
Al ver esto, los pilotos de los aviones que rodeaban el avión palidecieron mortalmente, aterrorizados. ¡Rápido! ¡Date la vuelta! ¡Ataquen! ¡Ataquen ahora! Mientras los demás combatientes se apresuraban a cambiar de rumbo y reapuntar, la otra mano del dios demonio gris oscuro lanzó repentinamente una andanada de proyectiles brillantes. Al segundo siguiente, los espectadores de todo Japón no tenían ni idea de lo que había sucedido. En la pantalla, todos los aviones de combate más avanzados de Japón fueron partidos por la mitad en un instante, como papel cortado por una cuchilla. Los restos humeantes de los aviones comenzaron a caer uno tras otro sobre diversos distritos de Tokio, destruyendo innumerables edificios y provocando incendios y caos aún mayores. En un instante, todo Tokio se convirtió en un campo de batalla apocalíptico. Susanoo, dios del trueno volador. El Susanoo de cuarta forma, de color gris negruzco, se desvaneció en un instante, aterrizando suavemente sobre la cima de la torre de Tokio, que había quedado sepultada. ¿Eso es todo? Makoto, dentro del Susanoo, dirigió lentamente su mirada hacia el único helicóptero que quedaba, el de la televisión de Tokio. A bordo, Mizunasi Rena y los demás sintieron que sus corazones volvían a latir con fuerza. ¡Qué insatisfactorio! Makoto alzó la voz, dirigiéndose deliberadamente hacia el helicóptero. Vete. Llama a tu papá. Si no, antes de terminar, la mano derecha del Susanoo, que empuñaba la motosierra, se balanceó violentamente hacia la torre de Tokio que se encontraba debajo. Auge. La sección superior de la torre de Tokio se desprendió por completo en un instante, desplomándose violentamente contra el suelo, destrozando la tierra a su alrededor y lanzando escombros y polvo por los aires. Ese será tu destino. 77. Capítulo 77. Antes de mi Susanoo de cuerpo completo. Tiempo después, al otro lado del Pacífico, en los Estados Unidos. Dentro del Pentágono, un grupo de oficiales militares miraban fijamente las imágenes en sus pantallas, y entonces estallaron en el caos. ¿Se ha contactado con la base de Okinawa? Sí, nos hemos puesto en contacto. La finca Smithfield también ha respondido. El US George está listo para zarpar en cualquier momento. El George solo no es suficiente. Desplieguen el US John inmediatamente. ¿De verdad tenemos que llegar a este extremo? Es solo una persona, mierda. Si no aprovechamos esta oportunidad para eliminarlo por completo, ¿cuándo lo haremos? Además, nos ha provocado abiertamente delante de todo el mundo. Sí, señor. Okinawa, Japón, albergaba la mayor base militar estadounidense en el extranjero situada en Japón. En ese momento, el US George y el US John, dos de los portaaviones más grandes del mundo, se encontraban anclados en las aguas cercanas a Okinawa. Los soldados, acostumbrados a una vida fácil, muchos de ellos ya bastante corpulentos, ahora estaban en apuros. Todo el portaaviones se encontraba en un estado de alerta máxima sin precedentes. Entra en la condición 1. Muévete, escoria inútil. En el portaaviones, un general de 5 estrellas gritaba órdenes. Miles de soldados entraron en acción, activando el máximo nivel de alerta de combate. Su objetivo era uno solo. Nishikawa Makoto, que se encontraba en el centro de Tokio. Fuego. Finalmente, el general de 5 estrellas de la flota de portaaviones emitió la orden de ataque con dureza. No fueron solo los portaaviones. Todas las armas estratégicas que Estados Unidos había desplegado en la zona circundante también lanzaron su ataque. En un instante, innumerables misiles aire-tierra, cañones estratégicos principales y cañones antiaéreos surcaron el cielo como meteoros incandescentes, todos apuntando al corazón del centro de la ciudad de Tokio. Retumba, 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 el cielo sobre Tokio estalló en rugidos ensordecedores. Los destellos de innumerables proyectiles y misiles se entrelazaron, tiñendo el cielo, originalmente azul, de un rojo intenso y ardiente. Abajo, millones de ciudadanos de Tokio que veían la transmisión desde distintos lugares quedaron atónitos y sin palabras. Así debió de ser el final cuando los dinosaurios se extinguieron. En lo alto de la torre de Tokio, que había quedado reducida a una sola pieza, Makoto observó los misiles que se aproximaban y murmuró para sí mismo. ¿No estarán usando armas nucleares? No es sorprendente, la verdad. Si bien Estados Unidos normalmente no le prestaba mucha atención a su subordinado Japón, este país tenía una importancia estratégica significativa. Por lo tanto, era lógico que no utilizaran fácilmente armas tan destructivas. Mientras sus palabras se desvanecían, todos los misiles convergieron en un único punto, como cometas que siguen una trayectoria preestablecida. Las explosiones resonaban una tras otra, en una cacofonía incesante.
Una espesa columna de humo negro se elevaba como una bestia gigante, oscureciendo por completo el cielo sobre Tokio. ¡Excelente! El general de 5 estrellas a bordo del destructor observaba la pantalla que mostraba el centro de la ciudad de Tokio transformado en un páramo calcinado, con una sonrisa triunfal que se extendía por su rostro. En su opinión, después de un ataque como ese, era imposible que alguien sobreviviera. Lui y los demás, que ya se habían evacuado a las afueras de Tokio, observaban la escena con el corazón latiendo con fuerza y la voz temblorosa por las lágrimas. Mamá, Makoto, ¿está bien? De todos modos, habían pasado casi 5 años juntos con Makoto. Existía un vínculo entre ellos y, naturalmente, no querían que muriera. Rumiko, Ina y las demás que estaban a su lado permanecieron en silencio, con los puños apretados. Chizuru recordó a las hermanas Aizono, a Utaa y a las demás abriéndose paso entre los soldados hacía unos instantes, y se mordió el labio. Tenía tanta prisa por escapar que ni siquiera se le ocurrió luchar junto a Makoto. Para cuando se dio cuenta, el ataque militar ya había comenzado. Con su fuerza actual, le era imposible regresar al centro del campo de batalla. En ese momento, Lui y los demás no eran los únicos que estaban viendo la transmisión. Parecía que todo Japón, quizás incluso la mitad de la humanidad, estaba mirando. Incluso los jugadores que ya habían estado en el otro mundo sintieron una conmoción tan intensa como la de los demás. Porque el poder que Makoto estaba demostrando ahora era de una magnitud completamente diferente a la que había mostrado en el mundo de Naruto. Yukino estaba pálida, una mezcla de conmoción y terror la invadía. Sentía con más intensidad que nunca el abismo que la separaba de aquel hombre. La señora Yukino Shita apretó los puños con fuerza, con los ojos llenos de una súplica desesperada. Por favor, que esté bien. Finalmente, el bombardeo sobre el lugar comenzó a disminuir. Al observar la pantalla que mostraba el centro de Tokio, ahora un páramo devastado, el general de 5 estrellas a bordo del portaaviones concluyó que Makoto había muerto. Es una lástima que no podamos recuperar el cuerpo para estudiarlo. Después de todo, era un superhombre, dijo un funcionario estadounidense en voz baja, con la codicia brillando en sus ojos. Bueno, tendremos que conformarnos con capturar a las chicas que estaban con él. Pasa la orden. Prepárate para regresar a la base, ¿se acabó? Antes de que se diera la orden de regreso por completo, una voz burlona resonó una vez más a través de la señal de transmisión, llegando a todos los rincones del mundo. Inmediatamente después, una sombra colosal, cuyo tamaño rivalizaba con el de toda la torre de Tokio, irrumpió entre el humo y el polvo, apareciendo ante la vista de todos. Todos sus rostros palidecieron al instante. Fijaron la mirada. El colosal dios demonio, varias veces más grande que Susanoo en su cuarta forma, flotaba ahora silenciosamente en el centro del campo de batalla, adoptando la forma de una enorme esfera elíptica. Parecía estar gestándose algo aterrador, irradiando una presión sofocante. Y Makoto permanecía tranquilamente de pie sobre aquella monstruosa entidad, con una expresión plácida, incluso ligeramente burlona. Japón, Estados Unidos, al final, el poder de este mundo se reduce a esto. Makoto habló con calma, luego de repente alzó la voz, la cual se transmitió a todos los rincones a través de la emisora. Antes de mi Susanoo de cuerpo completo. Al oír las palabras Susanoo, muchos ciudadanos japoneses se quedaron de nuevo atónitos. ¿Por qué ese monstruo pronunciaría el nombre de una deidad de nuestras leyendas en este preciso momento? Al segundo siguiente, el monstruo, ya enorme y con forma de huevo, comenzó a crecer y expandirse salvajemente. Mientras Makoto levantaba lentamente la mano, sus 5 dedos se cerraron formando un puño. Forma. Con esa sola palabra, la esfera ovalada de chakra desprendió gruesos brazos y piernas, transformándose por completo en un colosal dios demonio que parecía perforar el cielo. Tan grande. En un aula de la Academia Culinaria Totsuki, Nakiri Erina se quedó boquiabierta, con su delicada y divina lengua ligeramente asomando, su rostro convertido en una máscara de asombro y sorpresa sin disimulo. En ese momento, la Academia Totsuki estaba llena de conocidos de Makoto. Yukino, Hayato, Kotonoha y otros habían sido evacuados allí debido a la crisis en la Academia Shuchi. Debido a que la Academia Shuchi-in y la Academia Totsuki eran ambas escuelas de primer nivel, mantenían una buena relación. Sin embargo, Totsuki se especializaba en la formación de chefs de primer nivel, y su campus estaba ubicado en una zona suburbana, lejos del centro de la ciudad, para facilitar el cultivo de ingredientes y la investigación culinaria. De este modo, se convirtió en un refugio para muchos estudiantes.
Tomoya observó la pantalla que mostraba al colosal dios demonio que oscurecía el cielo, sus piernas flaquearon y cayó de rodillas, con la voz temblorosa. Este es, su verdadero poder. De repente, el Susanoo de cuerpo completo, de color gris negruzco, desplegó un par de enormes alas negras desde su lomo. Como una flecha disparada por un arco, se elevó hacia el cielo, volando rápidamente hacia el suroeste. Su velocidad era asombrosa. El helicóptero con Mizunasi Rena y los demás no podía seguir el ritmo de su estela. ¿A dónde va? Al ver cómo la figura del Susanoo de cuerpo completo se hacía cada vez más pequeña en la pantalla, Nakiri Alice se giró hacia la persona que tenía al lado, con la voz temblorosa. Hachiman parpadeó. Parece que es hacia el suroeste. Suroeste. Las personas a su alrededor cambiaron drásticamente de expresión. Alice, al ser de ascendencia nórdica, no comprendió de inmediato las implicaciones. Al suroeste se encontraba Okinawa. Y como todo el mundo sabía, la mayor base militar estadounidense en Japón estaba ubicada allí. Zumbido, zumbido. Aproximadamente 2 minutos después, los teléfonos de muchas personas comenzaron a vibrar violentamente. Todos sacaron sus teléfonos y vieron que les aparecía una notificación de vídeo de YouTube en la pantalla. El streamer Makoto está en directo. Voy a matar a tu padre, ven a verlo. Todos quedaron estupefactos. ¿Qué era esto ahora? Sin embargo, los responsables de YouTube se encontraban igualmente impotentes. Makoto les acababa de enviar un mensaje directo. Si no promocionaban su transmisión, lo siguiente que haría sería acabar con todos los altos cargos de YouTube. Entonces, temblando, la gente hizo clic en el video. En la transmisión, Makoto sonreía a la cámara, haciendo un característico movimiento de cejas, y luego movió lentamente la lente. Debajo de la cámara se extendía un vasto mar azul. En el centro del mar se encontraban 2 colosales portaaviones, el Usjon y el George. Entonces, toda la superficie del mar comenzó a agitarse violentamente, ondulando visiblemente como si el propio océano estuviera aterrorizado. Al segundo siguiente, un imponente haz de luz, de más de 1 kilómetro de longitud, descendió, apuntando directamente a los 2 destructores que se encontraban en el agua. El destello que se produjo fue tan deslumbrante como la luz del día. Incluso a través de las pantallas de sus teléfonos, muchos se cubrieron los ojos instintivamente. Incluso podían oír débilmente la ensordecedora explosión proveniente del suroeste, como si el planeta mismo se estuviera partiendo en 2. Cuando todos volvieron a bajar la mirada, los portaaviones, no, toda la superficie del mar, había sido partida limpiamente en 2. Una enorme e insondable grieta se extendía hasta el horizonte, sin que se vislumbrara su final. 78. Capítulo 78. Ataque a la patria Banzai. Una voz débil y temblorosa rompió abruptamente el silencio sepulcral de la Academia Culinaria Totsuki. Los estudiantes, que momentos antes habían quedado aterrorizados por la batalla que había sacudido la tierra, instintivamente giraron la cabeza hacia la fuente del sonido. Las hermanas Nakiri, Tadokoro Megumi, Yuki Hirasoma, los estudiantes de cocina ya matriculados en Totsuki, junto con estudiantes de la Academia Shuchiin que habían sido enviados allí en busca de refugio, como Shinomiya Kaguya y Katsura Kotonoha. Todos giraron la cabeza al unísono, y sus miradas se posaron en un anciano de más de 60 años, con el rostro curtido, una barba larga y frondosa y el cabello blanco como la nieve, el director general de la Academia Totsuki, Senzaemon. En algún momento, el director general se había desplomado de rodillas. Ante las miradas incrédulas de todos, golpeó su frente contra el suelo, su robusto cuerpo temblando incontrolablemente. Banzai. Banzai. Susanoo-sama. Banzai. Los 2 gritos sacudieron el aire circundante, haciéndolo vibrar. Alice se quedó paralizada, con la mirada perdida, mientras se inclinaba hacia su prima Erina, bajando la voz, completamente desconcertada. «Erina, ¿qué le pasa al abuelo? ¿Demencia senil?» Erina estaba igual de confundida, pero, en comparación con su prima, conocía mejor el temperamento de su abuelo. En cuestión de segundos, comprendió rápidamente el motivo. Su abuelo era un anciano bastante tradicional, muy versado en las tradiciones japonesas y las leyendas clásicas. Aunque no era ciegamente supersticioso, sentía un profundo respeto por las historias transmitidas a lo largo de los siglos. Makoto acababa de pronunciar las palabras Susanoo en voz alta y había desplegado un poder cataclísmico. En el corazón de Senzaemon, el joven que aparecía en la televisión probablemente ya se había equiparado con el legendario Susanoo no Mikoto, el cazador de demonios.
Antes de que los estudiantes de Totsuki pudieran recuperarse de esta extraña escena, los estudiantes de la Academia Shuchi-in que habían acudido en busca de refugio quedaron completamente desconcertados. Porque donde quiera que miraran, el director de la Academia Shuchi-in, Adolphe Pescarolo, también estaba de rodillas mirando hacia donde estaba Makoto, inclinando repetidamente la cabeza profundamente hacia el suroeste. De su garganta envejecida brotaron gritos igualmente fervientes. Susanoo-sama. Banzai. Sí, a los ojos de estas generaciones mayores, profundamente arraigadas en el pensamiento tradicional, con una reverencia inherente y una tendencia a la fe ciega, Makoto ya no era un terrorista ni un criminal buscado. Era una verdadera deidad extendida al reino mortal. Alzó la mano y destruyó a las fuerzas estadounidenses que habían oprimido a Japón durante casi un siglo. En su opinión, era un salvador enviado por el cielo para protegerlos. Makoto había invocado personalmente el nombre de Susanoo, el dios marcial de la mitología japonesa. Para la generación mayor, este poder y simbolismo representaban nada menos que una encarnación divina, un salvador descendido específicamente para liberarlos del control y la explotación estadounidenses. Mientras tanto, en lo alto de la Estatua de la Libertad, a miles de kilómetros de distancia, en Estados Unidos. Cuando el colosal gigante gris oscuro, que oscurecía el cielo, descendió, su enorme forma se posó directamente sobre la estatua, destrozando el icónico símbolo de Estados Unidos y convirtiéndolo en escombros. El polvo y los escombros se elevaron hacia el cielo. Varios helicópteros de cadenas de televisión, atraídos por el estruendoso suceso, sobrevolaban la zona. Los equipos de cámara en el interior ajustaban frenéticamente sus objetivos, grabando con avidez aquella escena que conmocionaría al mundo entero. Cuando las imágenes de la gigantesca forma del Susanoo aplastando por completo la Estatua de la Libertad fueron transmitidas a sus bases, todos los altos funcionarios estadounidenses que veían la transmisión palidecieron mortalmente. Incluso los representantes militares más belicistas apretaban ahora los labios con fuerza, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Jamás habían imaginado que la velocidad de Makoto pudiera ser tan aterradora, que realmente cruzaría el océano y atacaría directamente su patria. ¿Deberíamos usar armas nucleares? No, en absoluto, eso sería destrucción mutua. El terrorista ya estaba aquí. Hacerlo significaría la aniquilación justo cuando los líderes estadounidenses se veían sumidos en un pánico y una indecisión extremos, la aterradora aparición del gigante gris oscuro se desvaneció lentamente, y su luz se atenuó. Solo quedaba Makoto, sentada sola sobre la enorme plataforma que quedó tras la desaparición del Susanoo. Miró de reojo los helicópteros de televisión que sobrevolaban la zona y habló con calma. ¿Listos para la tercera ronda? Todos los líderes de la nación más poderosa del mundo observaban la actitud relajada de Makoto en la pantalla, viéndose atrapados en un dilema imposible. Debatían entre la decisión de usar armas nucleares o no, arriesgándose a la destrucción total a manos de su enemigo. Pero dos preguntas cruciales los frenaron. En primer lugar, Makoto ya estaba en su territorio. Innumerables industrias clave y los cimientos financieros de Estados Unidos se concentraban allí. Si lanzaran un ataque nuclear masivo, no solo fracasarían en su intento de eliminar al enemigo, sino que su propia base quedaría reducida a cenizas. Sinceramente, en el corazón de estos líderes, que este país, o incluso este mundo, se convirtiera en ruinas era irrelevante, siempre y cuando pudieran aferrarse firmemente a la máxima autoridad. Pero el requisito previo era que no se pudiera perder su fundamento. En segundo lugar, fue la calma sobrecogedora de Makoto lo que les impidió actuar precipitadamente. Dada su actitud, como destruir flotas, arrasar ciudades, aplastar toda oposición con una conversación informal, ¿acaso tenía en reserva medidas aún más aterradoras? En el pasado, el arrogante gobierno estadounidense jamás se había tomado en serio a ningún enemigo externo. Pero tras presenciar el poder inhumano que Makoto exhibió una y otra vez, no se atrevieron a arriesgarse. Realmente no se atrevieron. General, el agente Smith está aquí. En ese preciso instante, un ayudante alto y de porte erguido se acercó rápidamente al general de 5 estrellas y le informó en voz baja. El general se giró y vio a un hombre blanco de traje, con un semblante severo y frío y una expresión grave, entrar en el centro de mando militar. General, le traigo órdenes del presidente. 10 minutos después, la principal cadena de noticias de Estados Unidos, Fox News, inició una transmisión global en directo. La cámara se centró directamente en el lugar clave donde los sucesivos presidentes habían llevado a cabo sus asuntos, la Casa Blanca.
Bajo la atenta mirada de miles de millones de personas en todo el mundo, Makoto estaba sentada frente a un hombre con cabello esponjoso parecido al maíz y una figura robusta, intercambiando documentos y contratos. Instantes antes, ambas partes habían firmado formalmente un pacto de no agresión. Makoto prometió no volver a atacar el territorio continental de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos garantizó que no interferiría en ninguna de sus acciones y reconoció públicamente su plena jurisdicción y autoridad sobre toda la región asiática. Es un placer hacer negocios con ustedes. El hombre corpulento sonrió torcidamente, extendiendo con ambas manos el acuerdo firmado hacia Makoto. Makoto sonrió levemente. No me habría importado continuar la pelea. Al oír este comentario tan ligero, los magnates y figuras poderosas de la capital allí reunidas se estremecieron al unísono. Al ver cómo las otrora arrogantes, dominantes e insoportablemente orgullosas élites estadounidenses se acobardaban ante Makoto como codornices frente a un tigre, temblando y sin atreverse a respirar con fuerza, innumerables personas comunes en pequeñas naciones oprimidas y acosadas durante mucho tiempo por Estados Unidos en todo el mundo vitorearon con entusiasmo. Incluso Japón, que durante mucho tiempo había servido como contrapeso a Estados Unidos, se sumó a una celebración ferviente a nivel nacional. Makoto asistió a la escuela en Japón, y el poder que utilizó fue Susanoo, el dios marcial de la leyenda japonesa. A sus ojos, ¿acaso esto no significaba que Japón, a través de esta deidad, había Gekokujo N/T? Significa que lo inferior derrocó a lo superior, y aplastado por completo a los otrora gloriosos Estados Unidos. Bueno, quién sabe por qué a esta gente le gusta tanto el concepto de Gekokujo. Finalmente, con la cobertura completa de Fox News, Makoto abordó un lujoso jet privado especialmente organizado para él por la parte estadounidense. Makoto había dicho inicialmente que podía regresar volando por su cuenta, evitando así cualquier inconveniente, pero Estados Unidos se mostró inusualmente insistente. Estaban decididos a demostrar su máxima sinceridad, asignando un avión especialmente para escoltarlo a casa. 79. Capítulo 79. ¿El hecho de que uses su arma te convierte automáticamente en su aliado? Maldita sea, qué imbécil de mi vida pasada dijo que los extranjeros no tienen modales. Sentado solo en la espaciosa, vacía y lujosa cabina, Makoto finalmente se deshizo de toda su tensión. Se recostó lentamente en su asiento, dejando escapar un largo y silencioso suspiro de alivio. Finalmente caí en la trampa, sí, en ese momento, su fuerza física estaba agotada, su chakra casi extinguido. Sin mencionar que volar de regreso a través del océano, incluso mantener un estado mental básico, era difícil. Al no pertenecer al verdadero linaje Uchiha, la activación forzada de su Susanoo de cuerpo completo lo había llevado al límite absoluto. No pudo mantenerlo por mucho tiempo, su resistencia era solo ligeramente superior a la de Kakashi, quien tenía una resistencia de 50 y 50. Después de todo, Kakashi normalmente podía mantener su Sharingan en condiciones normales, y Makoto al menos podía desactivar el suyo manualmente. Pero al final, ambos carecían del linaje inherente del clan Uchiha y simplemente no podían mantener el Susanoo de cuerpo completo libremente y durante períodos prolongados como Sasuke o Madara. Sin embargo, si este secreto llegara a ser revelado a los estadounidenses, provocaría un contraataque frenético y un golpe mortal seguro. Así pues, tras destruir los dos portaaviones anteriormente, Makoto optó por no detenerse de inmediato. En cambio, agotó los últimos vestigios de su fuerza, cruzó el Atlántico por la fuerza y puso en práctica la especialidad de Zhuge Liang, la estrategia del fuerte vacío. Porque comprendía perfectamente la naturaleza depredadora y profundamente arraigada de aquellos que estaban al otro lado del Atlántico. Una vez que sintieran que había llegado a su límite, sin duda aprovecharían la situación. Su única salida era hacerles creer que aún guardaba otras cartas bajo la manga, impidiendo así que actuaran precipitadamente. La próxima vez, los aniquilaré a todos. Makoto cerró los ojos lentamente y comenzó a recuperar sus fuerzas. No podía dejar de entrenar. Necesitaba fortalecer aún más su físico, o al menos mejorar significativamente la resistencia de su Susanoo de cuerpo completo. La siguiente vez que participó en el juego de la reencarnación, tuvo que encontrar la manera de volverse aún más fuerte. Unas horas más tarde, cuando el jet privado aterrizó sin problemas en el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, la mayor parte del chakra y la resistencia de Makoto ya se habían recuperado. Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. Tras una breve siesta, el estado de Makoto ya había mejorado en más de la mitad.
Al bajar las escaleras de embarque, se quedó momentáneamente atónito ante la escena que tenía ante sí. El vestíbulo del aeropuerto estaba repleto de una oscura multitud de gente. La mitad vestía uniformes policiales azul oscuro, la otra mitad trajes y corbatas negras. Claramente eran guardaespaldas. Susanoo Osama. Debes estar cansado. En primer plano se encontraba un anciano con el pelo gris peinado hacia atrás, un rostro demacrado, apoyado en un bastón tallado con motivos de aves divinas. Lideraba a más de 100 guardaespaldas vestidos de traje negro, que emanaban una presencia solemne e imponente. Simultáneamente, los reporteros nacionales e internacionales que se encontraban alrededor abrieron sus cámaras frenéticamente. Una cegadora lluvia de linternas iluminó todo el aeropuerto como si fuera de día. El tono de Makoto era inexpresivo, carente de emoción. ¿Quién eres? Al ver esto, un hombre de mediana edad con uniforme de policía y cabello castaño bien peinado se adelantó rápidamente, con una postura extremadamente respetuosa, y se apresuró a presentarlo. Susanoo Osama, le habla el actual funcionario de más alto rango de Japón, el primer ministro Oka. Makoto miró casualmente a aquel hombre de mediana edad de cabello castaño, y su mirada se posó en la insignia prendida en su pecho. En ella se veía claramente un nombre grabado. ¿Akuba? Makoto pensó por un momento, recordando vagamente que en Detective Conan sí parecía haber un detective de instituto llamado Akuba Saguru, pero su frecuencia de aparición era mucho menor que la de Hattori Eiji en Osaka, por lo que no le causó una gran impresión. A continuación, la mirada de Makoto se posó en la insignia del hombro de Akuba, el emblema de la flor de cerezo de 5 estrellas que simboliza el rango más alto en la policía japonesa. Su identidad era clara: Superintendente General del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Los labios de Makoto se curvaron en una sonrisa traviesa. Ah, así que es el Superintendente General. ¿Viene a arrestarme? ¿Cómo puede ser eso? El Superintendente General Akuba tembló violentamente, inclinándose profundamente de nuevo por instinto, con la voz temblorosa e incontrolable. Le pido disculpas sinceramente. Desconocíamos por completo su verdadera identidad y cometimos innumerables actos groseros y ofensivos. Ya he planeado disolver la primera división de investigación para expiar nuestras ofensas. ¿Le parece bien? Makoto arqueó una ceja ante esto. ¿Identidad? ¿Qué identidad? Susanoo Osama, el mundo entero ha presenciado tu poder divino con sus propios ojos. Ya no tienes por qué esconderte. El rostro del primer ministro Oka se enrojeció, sus emociones alcanzaron un punto álgido, su voz rebosaba de ferviente devoción y asombro. Eres la reencarnación de Susanoo Osama, o quizás el agente terrenal que él mismo seleccionó. Una deidad que vio a Japón sufriendo en apuros y descendió específicamente para salvarnos. Makoto puso los ojos en blanco para sus adentros. ¿Agente terrestre? Este viejo debe haber visto demasiado Ultraman. No tenía intención de entablar conversación con aquel anciano algo desequilibrado y estaba a punto de marcharse. Pero la siguiente declaración del primer ministro Oka heló instantáneamente la expresión de Makoto. Aunque no acabaste con Estados Unidos de un solo golpe, entendemos perfectamente tu gran ambición. Planeas enfrentarte a las pequeñas naciones vecinas una por una, ¿verdad? Primero derrota a los coreanos, luego a los filipinos, después a los rusos y, finalmente, cruza el Atlántico para ocuparte también de Estados Unidos. Golpe. El crujido seco de los huesos resonó de repente. Antes de que el primer ministro Oka pudiera terminar su frase, la escena entera quedó sumida en un silencio sepulcral. Ya fuera el superintendente general Akuba a su lado, la procesión de guardaespaldas y policías, los reporteros que filmaban frenéticamente en el perímetro, o incluso los innumerables ciudadanos japoneses que lo veían por televisión, todos estaban paralizados por la incredulidad, con la mente en blanco. El seguro y elocuente primer ministro Oka, momentos antes, tenía ahora el rostro girado hacia atrás, mirando con asombro al superintendente general Akuba, que estaba detrás de él. Su cuello había sido completamente dislocado. Si vuelvo a oír hablar así, todos moriremos. Makoto retiró la mano, con un tono inexpresivo pero que denotaba una asfixiante intención asesina. Al principio, no le interesaba interactuar con esas personas. Pero al ver la actitud del primer ministro Oka, actuando como si estuvieran del mismo lado, sintió una profunda repulsión. Su uso del Susanoo era similar al de los mártires de su vida pasada, que usaban las armas del enemigo para luchar. No le importaba la fuente ni el tipo de poder, con tal de que fuera útil y pudiera matar, le bastaba. Daba igual que fuera Susanoo, Super Saiyan o poderes de campo magnético. Solo porque uso tu arma, ¿crees que estoy de tu lado?
¿Se estaban acomodando demasiado? Makoto consideró necesario recordarles a esos idiotas cuál era su lugar. Tras esas palabras, Makoto no volvió a mirar atrás. Salió tranquilamente del vestíbulo del aeropuerto. Detrás de él, el primer ministro Oka, con el cuello ahora retorcido como una cuerda, finalmente se desplomó al suelo con un fuerte golpe. El aeropuerto, que momentos antes estaba lleno de gente, quedó sumido en un silencio absoluto. Segundos después, los reporteros, que habían vuelto a la realidad, apretaron frenéticamente los obturadores de sus cámaras. Noticias increíbles. 80. Capítulo 80. El Sonoko enojado. Aunque ya había oído hablar de Makoto antes, al fin y al cabo, había aparecido 2 veces en programas jurídicos, verlo destrozarle la cabeza al primer ministro a puñetazos en directo, delante de las cámaras de todo el mundo, dejó a Erina estupefacta. Pero pensándolo bien, no parecía tan sorprendente. Al fin y al cabo, acababa de enfrentarse directamente al presidente de Estados Unidos. Un simple primer ministro japonés no era nada. Hermana, vámonos. Vamos a buscar a Makoto. Justo en ese momento, Airi, no muy lejos de Erina, estaba sonrojada de emoción y tiraba de la manga de su hermana, lista para salir corriendo. Sus palabras captaron inmediatamente la atención de todos. Marina asintió con firmeza, y sus ojos también delataban una urgencia apenas contenida. Al segundo siguiente, las hermanas se impulsaron desde el suelo, moviéndose a velocidades muy superiores a las de los humanos normales. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron más allá del extremo del campo de la Academia Totsuki. Utada, Megumi y las demás vieron esto y, sin dudarlo un instante, las imitaron de inmediato. Esta vez, Ran tampoco dudó. Estaba a punto de salir tras ellos. Pero entonces, una voz la llamó desde atrás. «Ran, ¿a dónde vas?» Ran hizo una pausa y se giró para mirar a Shinichi, quien aparentemente se había despertado en algún momento y ahora se frotaba el cuello con expresión sombría. Ran se quedó de repente sin palabras. «No estarás pensando en ir a ver a ese asesino, ¿verdad?» La voz de Shinichi subió varias octavas, con un tono teñido de ira apenas contenida. Ran bajó la cabeza de inmediato, tartamudeando, incapaz de pronunciar palabra. «¿Sabes cuánta gente ha matado? ¿Cuántos han muerto en este desastre por su culpa?» Reacciona. Shinichi continuó, y cada una de sus palabras parecía estar escrita desde una posición de superioridad moral, como si Ran estuviera a punto de cometer algún acto atroz. Pero justo en ese instante, una pierna delgada salió disparada desde un costado y le propinó una fuerte patada. Shinichi cayó de bruces, dando media vuelta por el suelo. Las expresiones de todos cambiaron al volverse para mirar. Muchos la reconocieron. Suzuki Sonoko. Kudo, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarle así a Ran? Sonoko se quedó de pie con una mano en la cadera, mirándolo fijamente. Muchos de los conocidos de Sonoko la veían hablar en ese tono por primera vez. ¿Sabes por lo que ha pasado, Ran? Aunque Sonoko estaba acostumbrada a la habitual falta de inteligencia emocional de Shinichi y a su personalidad moralista y obsesionada con los detectives, esta vez estaba realmente furiosa. Mientras Ran arriesgaba su vida en otro mundo, luchando contra monstruos, tú probablemente estabas por ahí jugando a tus juegos de detectives, cabrón. Sonoko se acercó. Y esta mañana, si Ran no te hubiera salvado, estarías muerto a manos de Makoto. ¿Cómo crees que sigues vivo? Sonoko respiró hondo, articulando cada palabra. ¿Qué derecho tienes a hablarle así a Ran? Shinichi se frotó el costado dolorido, haciendo una mueca de dolor. Normalmente, le habría respondido a Sonoko con un insulto como arpía, pero esta vez no se atrevió a decir ni una palabra. Porque de repente se dio cuenta de que Sonoko se había dirigido a él como Kudo, y no como Shinichi, el nombre que había usado desde la infancia. Eso no había sucedido en años. Eso demostraba lo enfadada que estaba Sonoko en ese momento. Corrió, continúa. Sonoko se apartó de él, mirando a su mejor amiga, y su tono se suavizó al instante. Ya eran mejores amigos incluso antes de ser elegidos por el juego de la reencarnación. Y durante esos 4 años en el mundo de Naruto, Ran había protegido a Sonoko como una hermana mayor. No era exagerado decir que, si Ran se lo pidiera, Sonoko incluso estaría dispuesta a cederle la mitad de sus derechos de herencia. Pero, Ran seguía debatiéndose entre dos pasiones, y su mirada se desviaba con frecuencia hacia Shinichi, que ya no hablaba, pero cuyo rostro se había ensombrecido aún más. Sonoko ya no aguantaba más. Se acercó y, antes de que Shinichi pudiera reaccionar, le propinó otro golpe en la nuca.
Con un golpe sordo, Shinichi se desplomó de nuevo al suelo. Vale, ya puedes irte. Sonoko juntó las manos, como si nada hubiera pasado. Los estudiantes de la Academia Shuchi-in y la Academia Totsuki que presenciaban la escena quedaron atónitos. La segunda hija de Suzuki siempre fue tan fiera. Entre los estudiantes, un chico de piel morena y aspecto jovial que observaba a Sonoko sintió un destello de admiración en su mirada. Al ver que su mejor amiga la animaba repetidamente, Ran apretó los dientes y se apresuró hacia el aeropuerto de Haneda. Pero ni las hermanas Aizono, que iban a la cabeza del grupo, ni Ran, que iba un paso por detrás, sabían que Makoto ya había sido recogida en el aeropuerto. Una Toyota Century alargada, conocida como el Rolls-Royce japonés, acababa de salir por la puerta de salida del aeropuerto. Sí, el mismo modelo que golpeó a Chiman en la película original My Youth Romantic Comedy is Wrong, As Expected. En ese momento, además del conductor, en el coche viajaban Makoto y la señora Yukino-shita. Nunca esperé que vinieras a recogerme, señora Yukino-shita. Makoto se recostó en el lujoso asiento de cuero, con un atisbo de sorpresa en su expresión. No esperaba que ella fuera la primera. No es nada. ¿Acaso no somos amigos? La señora Yukino-shita sonrió levemente, y su tono denotaba una cercanía indefinible. ¿Amigos? Al oír esto, Makoto no pudo evitar esbozar una sonrisa divertida. Makoto-kun, deberías quedarte en mi casa. He preparado tu habitación. La señora Yukino-shita hizo una pausa, su mirada se volvió hacia él con expectación, su voz denotaba un matiz de pregunta tentativa. Makoto parpadeó. No era muy apropiado seguir alojándose en la casa donde alguien se había casado, ¿verdad? Aunque el dueño de la casa ya no estaba allí, el accidente en el que se vio involucrado su marido debió de ser un duro golpe para la familia Yukino-shita, ¿verdad? Al mencionar esto, los ojos de la señora Yukino-shita mostraron un rastro de cansancio evidente. En el mundo de Naruto, ella se había sentido decepcionada por la debilidad de su esposo y la incompetencia de sus hijas. Pero habían vivido juntos durante 20 años. Aún con esa decepción, su repentina muerte todavía le causaba tristeza. Ya he decidido dejar que Haruno asuma las responsabilidades de mi marido antes de lo previsto. La señora Yukino-shita esbozó una leve sonrisa. Espero que ese niño esté bien. Ella estará bien. El tono de Makoto era seguro. Haruno era un ninja especializado en genjutsu. Dejarla suelta en el mundo de los negocios, enfrentándose a esos viejos zorros, sería como un juego de niños. Por supuesto, eso suponía que no había otros actores entre esos capitalistas. Aunque no las haya ahora, podrían haberlas más adelante. Sinceramente, el estatus de la familia Yukino-shita probablemente no disminuiría debido a la muerte del líder, incluso podría aumentar. Pero la pérdida del pilar del hogar, al menos del que parecía serlo, hizo que la señora Yukino-shita aún se sintiera extraña. Aunque antes de esto su marido había sido esencialmente una marioneta de alto nivel, una mascota en el mejor de los casos, tener un hombre cerca al menos le brindaba una sensación de tranquilidad. Era un poco como muchos jóvenes que viven solos lejos de casa. Aunque la mayoría no vivía con sus padres y solo los veía unas pocas veces al año, tenerlos cerca les proporcionaba una sensación de seguridad, la certeza de que siempre contaban con una red de apoyo. Pero una vez que los padres se marchaban, esa sensación de estar a la deriva afloraba, y era fácil perder el equilibrio emocional. Por eso muchos jóvenes juraban que nunca se casarían, solo para sentir que ese miedo se apoderaba de ellos a medida que envejecían, haciéndoles cambiar de opinión. Así se sentía ahora la señora Yukino-shita. 81. Capítulo 81. ¿Dónde está mi marido? Makoto lo pensó y no vio ningún problema. Pero justo cuando estaba a punto de aceptar, el conductor frenó bruscamente. Chillido. El coche dio una sacudida violenta. La señora Yukino-shita, tomada por sorpresa, lanzó un grito y se desplomó hacia adelante, cayendo en los brazos de Makoto. Al sentir su calidez y su presencia masculina, la señora Yukino-shita tembló bruscamente y sus mejillas se enrojecieron al instante. Pero tras apenas un segundo, Makoto se estabilizó y frunció el ceño al conductor. ¿Cuál es tu problema? Lo siento, señor. Balbuceó el conductor. Alguien está bloqueando el camino más adelante. Makoto y la señora Yukino-shita, con las mejillas aún sonrojadas, miraban al frente. Fuera de la ventana, un grupo de hombres corpulentos con trajes negros idénticos y gafas de sol, claramente guardaespaldas profesionales, estaban de pie en fila, bloqueando por completo la carretera. Antes de que Makoto pudiera reaccionar, los guardaespaldas se apartaron al unísono, abriendo paso.
Un hombre corpulento de mediana edad, con gafas redondas y un pequeño bigote, se acercó con el rostro radiante de una amabilidad aduladora. Suzuki Shiro. La señora Yukinoshita jadeó, pronunciando su nombre. El jefe de la familia Suzuki, uno de los 4 Zaibatsu, un hombre que se encuentra en la cima del mundo empresarial del país. Makoto arqueó una ceja y dijo, ¿ese es el padre de Suzuki Sonoko? Suzuki Shiro, sonriendo como un crisantemo en plena floración, trotó hacia la puerta trasera con una postura sumamente humilde. Debes estar cansado, Nishikawa-sama. Makoto parpadeó y bajó lentamente la ventanilla. ¿Te conozco? No me atrevería a presumir, dijo Shiro, agitando las manos repetidamente, con una actitud cada vez más respetuosa. Es que he oído que mi hija, Sonoko, ha recibido muchos cuidados de su parte últimamente. Vine a expresarle mi gratitud en persona. ¿Me haría el honor de mudarme a la finca Suzuki? La cena está preparada. Es un gesto modesto. Mientras Ran se apresuraba ayer a encontrar a Shinichi, su mejor amiga Sonoko no se había quedado de brazos cruzados. Corrió a casa de inmediato. Aunque no podía revelar el secreto del juego de la reencarnación, les dijo a sus padres con una seriedad sin precedentes. Inmediatamente, por cualquier medio necesario, establezcan una relación amistosa con Makoto. Suzuki Shiro y su esposa, Suzuki Tomoko, estaban desconcertados. Se preguntaban si su hija menor habría sufrido algún trauma. Eran la familia Suzuki. ¿Acaso tenían que humillarse de esa manera ante un asesino? Pero al ver la seriedad sin precedentes de su hija, se lo tomaron muy en serio. Desde ayer, habían estado utilizando todos sus contactos para observar discretamente a Makoto, buscando una oportunidad para hablar con él. Pero con la policía vigilándolo, no tuvieron ninguna oportunidad. Y entonces, presenciaron la aterradora ola de violencia de Makoto desde el hemisferio oriental hasta el occidental. Ahora, Shiro comprendía perfectamente por qué su hija había dicho lo que había dicho. Hace apenas unos instantes, menos de medio minuto después de que la señora Yukinoshita interceptara a Makoto en el aeropuerto de Haneda, el numeroso contingente de la familia Suzuki llegó rápidamente. Aunque llegó un paso tarde, tras identificar el coche como perteneciente a la familia Yukinoshita, Shiro ordenó inmediatamente a sus hombres que bloquearan la carretera. Maldita sea, ¿quiénes se creían los Yukinoshita? Una familia insignificante de tercera categoría, digna de competir con los Suzuki por la oportunidad de servir. En ese momento, la madre de Sonoko, Suzuki Tomoko, se acercó sonriendo e hizo una reverencia junto a su esposo. Señor Nishikawa, nuestra Sonoko mencionó que le gustan los dulces. Hemos invitado especialmente a los mejores pasteleros de Francia, Italia y otros países. ¿Nos honraría con su presencia? Aunque la pareja mostraba expresiones aduladoras, ella percibió con agudeza el fugaz desdén y desdén en las miradas de reojo que le dirigían a la señora Yukinoshita en el coche. Saber interpretar a las personas era una habilidad básica en su entorno. El rostro de la señora Yukinoshita palideció. Aun sintiendo claramente el insulto, no se atrevió a pronunciar ni una palabra de protesta. Justo cuando la señora Yukinoshita estaba segura de que Makoto aprovecharía la oportunidad para aceptar, él simplemente se recostó perezosamente en su asiento y dijo con calma, en otro momento. Estoy un poco cansado. Los ojos de la señora Yukinoshita se abrieron de par en par con incredulidad al mirar a Makoto. Los Suzuki también se quedaron perplejos, y sus sonrisas se congelaron por un instante. Pero una vez que alcanzaron sus posiciones, fueron astutos. Se adaptaron rápidamente. Tomoko añadió rápidamente. Si desea descansar, Nishikawa-sama, nuestra finca Suzuki también es ideal. Contamos con aguas termales, saunas y masajistas a su disposición. Si lo necesita, podemos organizar el transporte en helicóptero. Es un lugar de absoluta tranquilidad. Dije que no. El tono de Makoto fue un poco más frío esta vez. Al ver esto, la pareja se estremeció e inmediatamente volvió a hacer una profunda reverencia. Lo sentimos muchísimo. Nos hemos extralimitado. Al ver a los Suzuki, que ocupaban la cima de la jerarquía empresarial japonesa, comportarse como niños regañados ante Makoto, la señora Yukinoshita, a pesar de haber presenciado su terror innumerables veces, sintió una profunda conmoción. Pero más allá de la conmoción, un sentimiento que jamás había experimentado antes surgió en su interior. Una sensación de ser favorecido. Fue, por mí, que él los rechazó. Entonces, Nishikawa-sama, ¿sería posible en otro momento? Al ver que Makoto estaba a punto de marcharse, Shiro finalmente reunió valor y preguntó con cautela. Que Sonoko se ponga en contacto conmigo.
Makoto dijo con naturalidad antes de subir la ventanilla. Al oír esto, Shiro y su esposa intercambiaron miradas y finalmente dejaron escapar largos suspiros de alivio, con sonrisas de liberación en sus rostros. ¿Sí? No les molestaremos más. Todos los miembros de la familia Suzuki hicieron una reverencia al unísono, observando cómo el Toyota Century de la familia Yukinoshita se alejaba lentamente. Solo después de que las luces traseras del coche desaparecieron calle abajo, Tomoko se frotó la cara, dolorida de tanto sonreír, y murmuró con resentimiento. Los Yukinoshita sí que tuvieron suerte. Dentro del coche que se alejaba, la señora Yukinoshita ya no lanzaba miradas furtivas, pero seguía observando a escondidas a Makoto, que tenía los ojos cerrados. Su mirada era como la de una chica de instituto enamorada del chico más popular del colegio, pero demasiado tímida para confesárselo. Señora Nishikawa, hemos llegado. Cuando el coche se detuvo suavemente frente a la residencia Yukinoshita, Makoto abrió los ojos y estaba a punto de bajarse para recostarse un rato cuando la señora Yukinoshita finalmente habló, con la voz apenas un susurro. Makoto. Makoto se giró para mirarla. ¿Por qué no aceptaste la invitación de los Suzuki? Finalmente, reunió el valor suficiente para hacer la pregunta que le rondaba por la cabeza. Makoto la miró como si fuera obvio. ¿No me invitaste tú primero? Aquellas palabras atravesaron el corazón de la señora Yukinoshita como la flecha de Cupido. Su rostro se puso rojo al instante. Su mente se quedó en blanco. Mientras tanto, en el aeropuerto internacional de Haneda. Tras el repentino accidente del primer ministro Oka, la escena se tornó caótica. Un numeroso grupo de jóvenes estudiantes de secundaria ya había llegado, atrayendo la atención de muchos policías y periodistas. Reconocieron a muchas de estas chicas como las que tenían superpoderes y que habían luchado junto a Makoto anteriormente. Aunque sus habilidades eran insignificantes en comparación con las suyas, para la gente común ya se encontraban en un nivel inalcanzable. Entre la multitud se veían algunos rostros que no se habían visto en televisión, como Chizuru y Yui. Cuando comenzó la batalla hoy, reaccionó demasiado tarde y se perdió el combate. Chizuru lo lamentó profundamente. Esta vez tenía que integrarse firmemente al grupo. Estaba ansiosa por progresar. Sin embargo, las chicas buscaron por todas partes dentro y fuera del aeropuerto, revisando cada salida, pero no pudieron encontrar a Makoto en ningún sitio. ¿Dónde está mi marido? Airi agarró al superintendente general Akuba por el cuello. 82. Capítulo 82. Los eruditos argumentarán naturalmente en mi favor. Originalmente, el baño de la residencia Yukinoshita no era muy diferente del de una familia común, salvo por ser un poco más grande. Pero después de que Makoto se mudara, especialmente durante el período posterior a su regreso del mundo Naruto, la señora Yukinoshita realizó una serie de modificaciones audaces basadas en sus hábitos. Por ejemplo, instaló una bañera de hidromasaje en el baño con capacidad para 4 o 5 personas cómodamente, sin que se sintieran apretadas, e integró en la pared un televisor LCD antibao de 100 pulgadas. En ese momento, Makoto estaba recostado perezosamente contra el borde de la bañera llena de burbujas, viendo la televisión. Un canal de noticias estaba emitiendo imágenes de él y del hombre del pelo rubio intercambiando el acuerdo de tregua. Mientras observaba, Makoto chasqueó la lengua con un ligero arrepentimiento. Qué lástima que no pude conseguir que la otra persona hiciera la clásica reverencia de mi vida pasada. Bueno, habrá otra oportunidad, Makoto pensó mientras se preparaba para cambiar de canal. En ese preciso instante, alguien llamó suavemente a la puerta. Sin girar la cabeza, Makoto respondió con indiferencia. No hace falta. Tomaré el plato principal más tarde. Supuso que era la criada quien traía los bocadillos y las bebidas. Anteriormente, cuando él se bañaba, la señora Yukinoshita hacía que las criadas le trajeran refrescos. A los japoneses les gustaba tomar sake mientras se relajaban en aguas termales. Y cuando Makoto se bañaba, solía ser cuando estaba más agotado después de entrenar, y a menudo tenía hambre, así que de vez en cuando comía algo mientras se bañaba. Sin embargo, la voz que provenía del exterior de la puerta no era la habitual voz de la criada, sino, Makoto, hoy no había ingredientes en la cocina. He enviado a alguien a la Academia Totsuki a buscar provisiones. Come algo para picar mientras tanto. La voz de la señora Yukinoshita se oyó a través de la puerta. Para un conglomerado financiero como la familia Yukinoshita, los ingredientes diarios se compraban frescos directamente en las granjas. Pero debido a lo que Makoto había hecho a primera hora de la mañana, la familia Yukinoshita no había tenido tiempo de reabastecerse de ingredientes.
Ahora que Makoto había regresado, estaba ocupada enviando gente para conseguirlos. Al oír las palabras Academia Totsuki, Makoto hizo una pausa por un momento y luego respondió. Muy bien, gracias por las molestias. El pomo de la puerta giró suavemente y la señora Yukinoshita entró con una bandeja en la mano. En la bandeja estaban los postres de estilo chino que Makoto prefería. Bolas de arroz glutinoso fermentado y pasteles de arroz glutinoso con azúcar moreno. Evidentemente, no eran productos comprados en tiendas, sino que la señora Yukinoshita los había elaborado ella misma. En el mundo de Naruto, cada vez que Makoto visitaba su tienda de postres, estos eran los artículos que solía pedir. Yo simplemente dejaré esto aquí. La señora Yukinoshita colocó la bandeja con cuidado sobre la superficie de mármol junto a la bañera, desviando la mirada, sin atreverse a mirar a Makoto. Aún así, no pudo evitar lanzar miradas furtivas de reojo. El aroma del gel de ducha mezclado con la fragancia única de un hombre hizo que su mirada se nublara ligeramente. En ese preciso instante, Makoto cambió de canal, pasando de un programa de noticias a un programa financiero. En pantalla apareció un anciano bajito y arrugado, vestido con un kimono, con el rostro cubierto de pliegues. Estaba sentado en un estudio, con la saliva volando por todas partes mientras hablaba animadamente a la cámara. El pie de foto que aparece a continuación lo identifica. Tokugawa Mitsunari. Mirando a la cámara, este anciano bajito llamado Tokugawa Mitsunari gritó emocionado. Lo he estado diciendo todo el tiempo. Ese tal Oka no sirve para nada. Lo vi venir desde el momento en que asumió el cargo. Hoy, sus palabras ofendieron a Nishikawa-sama. Se lo merecía. Qué bien que se haya ido. Makoto, que acababa de meterse en la boca una cucharada grande de bolas de arroz glutinoso fermentado, no pudo evitarlo y las escupió todas. Los académicos, naturalmente, defenderán mi postura, ¿no? ¿Quién es él? Makoto se limpió la boca y se giró para mirar a la señora Yukinoshita, que estaba tan nerviosa que parecía a punto de salir corriendo. La señora Yukinoshita mantuvo la cabeza baja, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Miró la pantalla del televisor y explicó en voz baja. El jefe de la familia Tokugawa, uno de los 4 Zaibatsu. Tokugawa Mitsunari. Makoto parpadeó. No pudo identificar de inmediato quién era esa persona. Principalmente porque, aunque solía ver mucho anime en su vida pasada, su afición al anime no era tan intensa, ciertamente no alcanzaba el nivel de devoción de algunas personas. En la televisión, Tokugawa Mitsunari se mostró aún más apasionado. No especularé sobre los pensamientos ni los próximos movimientos de Nishikawa-sama. Actuaré sin reservas. Porque el débil obedece al fuerte, es lo natural y lo correcto. Después, visitaré personalmente a Nishikawa-sama. Si necesita algo, la familia Tokugawa no dudará en brindarle toda la ayuda posible. Makoto parpadeó, incapaz de resistir la tentación de hacer un comentario. Eso es un halago un tanto nauseabundo. La señora Yukinoshita bajó la cabeza y dijo en voz baja. Con el poder que posee ahora, Nishikawa-sama, este tipo de reacción, es completamente normal. Al oír que la señora Yukinoshita se dirigía a ella, Makoto la miró de reojo con una leve sonrisa. Puede llamarme por mi nombre, señora Yukinoshita. ¿Está bien? La señora Yukinoshita levantó la cabeza de golpe, con una mezcla de sorpresa y alegría en el rostro. Por supuesto, quería dirigirse a él familiarmente por su nombre, como antes. Se sentiría más cercana. Pero teniendo en cuenta el profundo respeto con el que incluso los líderes de los 4 Zaibatsu trataban a Makoto, ¿cómo pudo ella extralimitarse tan a la ligera? Sin darse cuenta, había cambiado al tratamiento honorífico. En el instante en que levantó la vista y se encontró con la mirada de Makoto, la señora Yukinoshita notó que sus ojos eran diferentes a lo habitual. Había un atisbo de agresividad que ella nunca antes había visto. Aquello le aceleró el corazón. Bajó la cabeza rápidamente, y las puntas de sus orejas se pusieron de un rojo intenso. Sin embargo, lo que la señora Yukinoshita no notó fue que llevaba allí un buen rato. El vapor del baño había humedecido su ropa, haciendo que su fino kimono se adhiriera firmemente a su piel, delineando una figura asombrosamente perfecta. Algunos mechones de pelo húmedo se le pegaban a las mejillas, añadiéndole un toque de encanto lánguido. De repente, Makoto extendió la mano y rodeó la esbelta cintura de la señora Yukinoshita. La distancia entre ellos se acortó al instante, lo suficiente como para sentir la respiración del otro. Al instante, el rubor en el rostro de la señora Yukinoshita se extendió hasta la raíz de sus orejas, luego bajó por su cuello y desapareció en el cuello de su kimono.
Debido a que el movimiento de Makoto fue repentino, algunos mechones de su cabello, que normalmente llevaba recogido, se soltaron y cayeron desordenadamente sobre sus hombros, lo que no hizo más que aumentar su atractivo. Al observarla de cerca, Makoto notó que, si bien la piel de la señora Yukino-shita parecía tan tersa como la de su hija mayor, Haruno, a primera vista, bajo un examen tan minucioso, aparecían leves líneas en las comisuras de sus ojos cuando hacía expresiones más amplias. Pero esto no disminuyó su encanto, al contrario, creó un acento perfectamente equilibrado. Makoto no sabía cuánto tiempo se quedó mirando. La señora Yukino-shita, probablemente incapaz de soportar más la intensidad de su mirada, murmuró débilmente. ¿Puedes dejarme ir? Makoto no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza, inclinándose hacia adelante.